Muy buenas hermanos y hermanas del caos, y hoy estamos aquí en mi setup. Esta vez va a ser un vídeo bastante distinto del resto. Como bien veis, está bueno, esto es una cosa que tengo aquí de decoración. Lo que pasa es que ahora mismo lo tenemos enganchado para que no estorbe cuando movemos las cosas. Porque bueno, si veis que aquí por ejemplo hay algunas cajas y algunas cosas es porque estamos haciendo como ordenando todo. Pero bueno, aquí veis mi setup. Lo estoy enseñando así un poco por aquello de que ya que estoy aquí por primera vez, aprovecho para enseñarlo. Si queréis algún vídeo enseñando y mostrando mejor este lugar, que es donde hago mis hechizos y mis cosas, pues donde hago la gran mayoría de mi vida, pues me lo podéis pedir. Y bueno, aquí también está pues mi escritorio con cosas anime y también con cosas esotéricas, mi gárgola, que ya hablaremos de ello, y en fin, 20.000 cosas más. Pero hoy vamos a tratar otro tema. Primer tema importante de la magia del caos, chicos, los sigilos. También puede ser utilizado para muchos tipos de magia y sobre todo para invocadores es algo muy interesante, ya que el sigilo puede servir como un medio de control para las entidades. Ahora os hablaré de todos los experimentos y todas las cosas que he probado con el tema de los sigilos y veréis que son muy interesantes de usar y se pueden usar y aplicar para muchas cosas. Así que vamos a ello. Vale, chicos, aquí tengo de hecho de mis erizos, ¿vale? Que tengo 2 erizos de mascota. Así que si veis que me cuesta un poquito pegarme aquí, bueno, aquí veis mi sitio de trabajo, por si a alguien le da curiosidad. Una calavera, que esto es puramente decorativo, la compré hace poco. Cosas para poner inciensos, 3 velas blancas, una vela negra, que eso fue de un ritual que hice hace un tiempo para invocar una entidad. No, nada rollo maligno, fue una entidad de la magia del caos, ya os hablaré de ella. Bueno, la entidad era Trigak. Trigak el negro, si no me estoy equivocando ahora mismo es el nombre. Pero bueno, ya os hablaré de ella, por favor, que nadie esté intentando invocarla si no sabe del tema porque cuesta. Y piedras volcánicas, que ya os hablaré de los experimentos que estoy haciendo con esas piedras y los trabajos, ostras, a tomar por saco. Vale, habréis visto un corte, pero es que el boli me ha volado de las manos. A ver, estos son los materiales básicos que necesitamos para la creación de un sigilo. Los sigilos se pueden grabar, por ejemplo, imagínate que yo quiero grabarlo en un objeto, podría grabarlo en esta calavera, aquí encima, lo grabo y vale, podría valer. Pero primeramente habrá que crearlo o decidir qué es lo que vamos a hacer, porque el sigilo no es una cosa cualquiera. ¿Qué es un sigilo? Un sigilo, vale, es un conjunto de letras, runas o símbolos, los cuales creamos nosotros mismos y para nosotros simbolizan alguna cosa. Por ejemplo, puede simbolizar un deseo, una entidad, una intención, etc. Esto sirve tanto para la neuroprogramación como para la invocación de seres. Un ejemplo, ¿vale? De ambos casos. Neuroprogramación. Imagínate que tú quieres lograr un objetivo, ¿vale? Y creas un sigilo con esa intención de ese objetivo. Interiorizas en ti mismo que ese símbolo representa ese objetivo. Cuando vayas a trabajarlo, vas a tener ese sigilo en mente y tu mente automáticamente entrará en ese estado como listo para ello. Chicos, disculpadme que se esté desenfocando de vez en cuando, a ver si puedo hacer que no haga esos desenfoques la cámara, pero básicamente, o sea, imaginad que vuestra mente normalmente cuando opera, cuando hacéis alguna cosa, normalmente como que tenéis que entrar en ese estado de concentración. Bueno, pues el sigilo os ayuda a entrar en ese estado de concentración o enfocar vuestra mente a ese objetivo concreto el cual queréis lograr o queréis llevar a cabo. Entonces, por eso a nivel científico, bueno, más que científico psicológico, se sabe que puede ser útil un sigilo, pero aparte esotéricamente se dice que también es bueno. Pero es que realmente, sobre todo esto se usa más en neuroprogramación y la parte más mental / psicológica de la magia del caos, porque la magia del caos es una mezcla entre la psicología y la magia. Pero por ejemplo, a la hora de, por ejemplo, ¿qué te digo yo?, dominar una entidad, ¿vale? Todas las entidades suelen tener una marca. De hecho, ya sabéis que hay muchos demonios que se usan los círculos cabalísticos y eso es una marca que representa al demonio. Si tened en cuenta que no todos los demonios tienen un símbolo cabalístico el cual lo tenga, igual que no todas las entidades tienen un nombre. Si tú se lo pones, ese nombre digamos que sea el nombre de la entidad y a través de él puedes controlarlo. Es igual que cuando echas un maleficio a una persona, muchas veces se pone el nombre de la persona. Si pones un símbolo que representa a esa persona o a esa entidad, porque igual se puede hacer con espíritus, vas a poder controlarlo a través de ello. Por ejemplo, imagínate que tienes a un espíritu, un demonio o algo así que te está estorbando. Puedes crearle un sigilo hecho con las letras de su nombre o con algo así, si eres capaz de averiguar su nombre, y desterrarlo usando este.
De hecho, esto se usa mucho en magias religiosas, en alguna ocasión usar el nombre del demonio para desterrarlo o hacerlo irse. Entonces se puede hacer lo mismo, pero con un símbolo, en este caso sería un sigilo. Entonces, para esas cosas, por ejemplo, se puede usar un sigilo, yo lo tengo más que comprobado. También para el control de entidades, para la creación de servidores, los cuales los servidores les pones un sigilo y con ese sigilo puedes primeramente controlarlos y siguiente darles energía. Porque el sigilo es un puente hacia él, por lo que es el puente físico o la representación física de él y a través de él vas a poder alimentar a esa entidad. Por lo que si yo, por ejemplo, trazo un sigilo, digo, vale, este va a ser el sigilo de Wick, ¿vale? Que es la entidad que antes os hablé. Y lo voy a poner en esta calavera. Y ahora por ejemplo, en el caso de Wick, yo lo alimento los miércoles y los domingos. Bueno, pues todos los miércoles y los domingos le echo sobre el sigilo, que por cierto hoy el miércoles me toca hacerlo. Le echo sobre el sigilo una gotita de sangre para alimentarlo. La energía de la sangre pasa al sigilo y esa energía va a poder alimentarse Wick de ella. ¿Entendéis? Entonces puedes pasarle energía o simplemente puedo destruir el sigilo para dañarlo o destruirlos en caso de que Wick, por ejemplo, se me saliera de las manos o algo y tratase de dañarme o tratase de hacerme algo, que no es el caso, pero bueno. También hay mucha gente que, como ya os comenté, los destruye a los servidores cuando ya han cumplido su función. Cada uno ya con como quiera tratar a sus entidades. Pero bueno, esa es la base, ¿no? Por lo que es tan útil un sigilo. Ya iremos hablando de otras propiedades y utilidades del sigilo, pero por eso os lo quiero enseñar, porque antes de mostraros para hacer un servidor, primero que nada os tengo que mostrar cómo usar un sigilo. Y también porque aparte el sigilo puede ser útil para muchas cosas y la neuroprogramación puede ser usada para esto. Es igual que si tú te acostumbras siempre a trabajar con una música, por ejemplo, de fondo, cuando pones esa música tu cerebro se acaba acostumbrando a que ese momento en el que está la música es el momento de esa cosa en concreto, por lo que ya tú automáticamente tu cerebro como que de forma automática entra en ese estado de, yo que sé, de para estudiar o etcétera, y toma esa concentración y esa orientación mental, por llamarlo así. Entonces tiene ese enfoque. Así que bueno, por ejemplo, vamos a imaginar, yo que sé, voy a hacer un sigilo, digo... Aquí, bueno, espérate, porque es que estoy mirando a través de la cámara y no estoy viendo una mierda. Probar, cuanto menos letras y más corta sea la frase, mejor. Voy a probar el examen. Y ahora vais a tener que coger las letras que no se repitan. Hay el que descarta las vocales o el que descarta las consonantes. Yo simplemente cojo todas, ¿vale? Entonces tendríamos la Q, la U, ala. Ya esta frase no la necesitamos. Ya tenemos las letras. ¿Qué letras tenemos? Son un montón. La Q, la U, la I, la E, la R, la O, la A, la R, la P, perdón. La B, la L, la X, la M y la N. Si queréis hacerlo con símbolos rúnicos, como más os guste. Si queréis trazarlo luego, o sea, lo dibujáis aquí, luego esto lo destruís o lo quemáis o lo deshacéis de ello, porque antes de que lo cargues no tiene ninguna utilidad hasta que no lo cargas. Y cogéis el sigilo y lo ponéis en un objeto y ya luego cuando ya esté en el objeto lo cargáis, etcétera. Porque por ejemplo si es una entidad, si aún no has conectado ni cargado el sigilo y no lo has conectado con la entidad, pues no te va a servir de nada. Aunque normalmente primero se crea el sigilo y ya luego la entidad, para que directamente la creas sobre el sigilo. En fin, es un poquito complicado, ya os explicaré bien hacerlo en próximos vídeos. El siguiente vídeo será un vídeo sobre los tipos de magia que yo trabajo para que ustedes podáis hacerme preguntas sobre esos tipos de magia, y el siguiente ya sí que sí será el de crear servidores, así que suscríbanse al canal para más vídeos de este estilo y para aprender todo eso. Así que vamos a empezar, ¿vale? Por ejemplo, vamos a empezar con un círculo, ya que tenemos la O. Y a lo mejor podríamos decir un círculo dentro, que sería la Q. Uy. Es que chicos, de verdad estoy mirando a través de la cámara y se me está yendo totalmente la mano. Sí, sé que está quedando muy feo, pero bueno, ahora la línea de la Q y atravesamos y hace un doble círculo y la línea, por decir, ¿no? Ahora yo que sé, podemos poner aquí una P. Yo que sé, está haciendo súper feo, pero es un ejemplo muy de esto, ¿no? La R, por ejemplo, así. Y ahora yo digo, y le pongo un palo aquí y ya y ahora le hago así, ¿veis? La A y la P, ¿vale? Podéis hacerlo así como entrelazadas las letras, ¿vale? Fijaos, algo así. Y yo que sé, ¿vale? Y ahora yo que sé, aquí hacemos así, hacemos la B, ¿veis? Usando el palo de la P, o sea, se puede usar las partes de la de esta. ¿Veis? Ya hacemos dos formas así raras, arriba y abajo. Y ahora yo que sé, y ahora te hago así, mira, ahora lo conecto y le hago un palo para allá, para que sea la L. Que incluso podría hacer la L súper larga y que llegue y conecte con esta parte y haga como estilo un reloj. ¿Veis? Por ejemplo, lo mejor es que sea lo más representativo posible. Porque aquí no tiene una representación real, pero si quiero, yo que sé, si yo quisiera algo que tuviera que ver con el tiempo, pues esto parece un reloj.
¿vale? Por ejemplo, pues podría hacer que parezca, intenta que parezca un reloj, ¿vale? Es un decir, ¿no? Bueno, podría terminar de hacerlo, pero para que no se me alargue el vídeo, ¿vale? Algo así, ¿no? Puedo a lo mejor poner una M aquí y ahora quedaría algo así, ¿vale? Si la deformáis no pasa nada. Se ve que es una M. Me está quedando un poquito feo porque es que estoy mirando a través de la cámara también un poco en algunas partes y tengo el móvil delante, veo a través de la cámara y esto está quedando como una puta mierda, pero bueno, con perdón por la palabra, pero es que es así. Vale, esto así, yo que sé, muy deformado, ¿no? Pero se entiende, ¿no? El concepto, ¿no? Hacéis un dibujo, un símbolo medio rúnico, cabalístico, raro, yo que sé, ¿no? Le ponéis a lo mejor la X aquí en la punta del esto, si queréis, así, yo que sé. En fin, que lo podéis hacer más bonito, ¿no? Esto es en plan feo, realmente da igual como lo quieras poner, ¿vale? Ya digo, lo único que sí que sería lo más recomendable sería que lo pusieseis, pues ya digo, rollo, podemos aquí poner 3 palos y esto sería la E. O sea, podéis ponerlo, o disponerlo, o como os guste decirlo más, pero bueno, como a ustedes más os guste, podéis hacerlo para que parezca, yo que sé, ya digo, si queréis algo, o sea, lo suyo es que por ejemplo este símbolo fuese algo que se pareciese a lo que estoy pidiendo. Si por ejemplo estoy buscando algo que tenga que ver con tiempo, quiero tener más tiempo o organizarme mejor el tiempo, pues haría algo parecido a un reloj, por ejemplo, ¿no? A lo mejor tiempo, pues tiene la palabra, la letra O, ¿no? La P como si fuera un palo, bueno, ya me entendéis, ¿no? Entonces hacéis una forma que tenga que ver con aquello que estáis buscando. Esto lo voy a tachar porque no me interesa para nada. Y lo dejamos hablado. Pero se entiende, ¿no? El punto. Lo interesante aquí, bueno, voy a ver si puedo ponerlo aquí al lado. Lo interesante en este caso, chicos, sería que ustedes, por cierto, sí sé que tienen ahí una raja del espejo. Lo interesante en este caso, chicos, sería el que ustedes busquéis la forma de que quede un sigilo, el cual para ustedes mentalmente os represente eso, ya que a nivel psicológico os va a ayudar. Lo interioricéis en vuestro interior y aparte os sirva también, pues a nivel esotérico, si lo buscáis, ¿no? Pero realmente esto es algo más mental, aunque también pueda ser esotérico en ciertos casos, ya según como lo mejor lo veáis. Lo bueno es que, por ejemplo, la magia, por ejemplo, en la magia del caos, lo que pasa y por lo que se usan los sigilos es porque usamos la energía mental. Toda la magia se alimenta de un tipo de energía. Por ejemplo, el chamanismo suele ser la energía espiritual, pero también la energía de la naturaleza y la energía de los animales y de los espíritus más animales. Luego está el druidismo, que trabaja con la energía de las plantas. La alquimia, bueno, depende del tipo de alquimia que trabajes, si es medicinal o etcétera, pero bueno, hay muchos tipos de alquimia, pero por ejemplo está la alquimia... bueno, no sé si dice alquimia metalúrgica, pero bueno, básicamente la que trabaja las piedras y demás, y los minerales. Entonces, sabéis, usáis distintos tipos de energía para los distintos tipos de trabajos. Entonces, en el caso de la magia del caos, sería básicamente usar la energía mental. Por lo que te ayuda es a que puedas usar esa energía mental con una mayor facilidad. En vez de tener que coger la energía mental y tener que tener una gran concentración, un gran eso, te ayuda a establecer una concentración mayor. Y por ejemplo, al usar esto, automáticamente tu cerebro ya se pone en eso. Es decir, por ejemplo, muchos escucharéis de que para dominar una kinesis hace falta irla practicando y demás. Y cuando la practicas muchas veces te dicen, medita durante 15 minutos antes para así entrar a un estado de medio trance, concentración o relajado, y ya tu cerebro orientarlo o enfocarlo con más facilidad. Vale, pues si en vez de eso puedes añadir un poquito a la meditación, pero la hacen a lo mejor no tanta meditación, pero usas este sigilo para que tu cerebro automáticamente cuando lo ve se enfoque en eso, va a costarte menos el enfocar en para esa actividad esotérico mental o como lo quieras llamar, ese esfuerzo mental. Entonces, chicos, esto se puede aplicar, ya digo. Podéis usar el sigilo para temas de aprender una kinesis o algo, o para una meditación. Si estáis acostumbrados a hacer meditaciones y os cuesta el concentraros, lo podéis usar. Para concentraros para un examen, os acostumbráis a poneros el sigilo, yo qué sé, imaginaos que lo hacéis en un tapete, o sea, sabéis bien hacerlo rollo como, ya digo, en un tapete o en un algo, ¿no? En una mesa o en un algo, lo podéis hacer, en plan... Ya digo, en el tapete sería el típico manto que se pone sobre una mesa y a lo mejor lo coséis ahí y lo ponéis sobre la mesa y siempre estudiáis encima del sigilo. Y automáticamente cuando ves el sigilo, tu mente ya entra en ese estado de
tengo que estudiar, estamos a esto, ¿no? Entonces lo que hace es crear una concentración mental mayor. Realmente el sigilo es medio esotérico, medio mental, psicológico. Pero la ayuda psicológica que te aporta el sigilo puede ser realmente alta. Lo que pasa es que esto luego se puede usar a nivel esotérico, por lo que es interesante. Vale, y esta ya va a ser la última parte del video, pero simplemente ya es para despedirme viendo directamente o más de forma directa me voy a través de un espejo. Y creo que también a nivel de respetuoso, entre comillas, pero sí, queda bien. Por cierto, fijaos que he hecho las 1000 lunas. Ya os enseñaré bien mi setup y demás. Pero simplemente eso, chicos, recordad... cuando miras dentro del caos, el caos mira dentro de ti. Estos sigilos se pueden usar de forma esotérica o de forma mental, porque la magia del caos es magia mental, y la concentración en la magia viene muy pero que muy bien. Un saludo a todos, espero que os haya gustado mucho este vídeo, suscribiros para más vídeos como este, también podéis preguntarme dudas en los comentarios, y también recordad que después de este haré un vídeo en el que hablaré de los tipos de magia que yo trabajo, domino o conozco, o sé de ellas, o como lo queráis comentar. Pero, o sea, decir mejor dicho. Pero también aparte el siguiente vídeo será por finalmente el de los servidores. Que si no habéis visto el vídeo anterior que hice sobre mi servidor y sobre la anécdota de lo que me pasó con él, que el cual, por cierto, solo diré como pequeña resumen de la historia, este servidor me salvó la vida una vez, y esto no es broma, podría haber muerto si no fuera por él. Por lo que tenéis el vídeo aquí arriba, podéis chequear, verlo. Y si os interesa, ya sabéis, suscribiros al canal, darle like a ese vídeo y a este también si os ha gustado. Y pasaros por el canal próximamente porque ya digo, no va a ser el siguiente, pero el siguiente del siguiente, aunque sea raro decirlo así, ya sí que sí, va a ser el de los servidores. Y después de eso habrá muchas más invocaciones, las cuales también puede ser interesante y también podrían ayudaros. Porque además pronto seguramente haré el del Dijin, que os hablaré un poquito de ello y demás. Seguramente ese vídeo será un poco mitad anécdota, mitad... la invocación, porque os hablaré de cómo fue mi experiencia con mi Dijin y de lo que pasó con él, aunque a lo mejor sí veo que sería muy largo lo de vida, pero no lo sé, lo más seguro es que no. En fin, chicos, espero que os haya gustado mucho, adiós y hasta la siguiente, chao chao.